Hola, mi nombre es Rodolfo Falcón y esto es Mindfulness y Psicoterapia. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte de un tema que para mí es el más importante dentro del canal y es el tema del mindfulness. El mindfulness se ha puesto de moda, lo hablan en todas las áreas, en los colegios, en las clínicas, y hay muchos médicos y muy conocidos que están hablando del tema de una manera a veces un poco liviana, a veces un poco práctica, a veces de una manera muy interesante, lo que ha traído como bastante confusión alrededor del término. Pareciera ser como algo así como simplemente vivir el presente o presta atención al presente. Y el término es bastante más complejo. O sea, mi intención alrededor del tema es poder integrar tanto una mirada más tradicionalista, proveniente del budismo, como se sabe, pero también esta mirada que también realza los aspectos de Occidente o cómo el Occidente ha tomado esta idea y la ha investigado. Por lo tanto, mi interés también es como el de integrar ambas miradas porque en muchos sectores está separada, disgregada. Por un lado me gustaría comenzar hablando del budismo. El budismo es toda una disciplina, si se quiere, algunos lo consideran una religión, otros una ciencia, otros una filosofía, algunos otros una psicoterapia. Pero es toda una disciplina que gira alrededor de un tema que es el tema del sufrimiento o lo que sería su contraparte, la liberación del sufrimiento. Es decir, que el budismo tiene todo un gran desarrollo alrededor de liberarse del sufrir. Se cuenta que hace 2500 años Siddhartha logró la iluminación. Despertó del sueño que nos hace soñar nuestra mente. Pudo observar la realidad tal cual la realidad es y no de la manera en que nuestra mente y nuestros pensamientos condicionados nos dicen que es. A partir de este suceso, él manifiesta a través de los sutras a sus discípulos cómo lograr ese estado de estar despierto, que es la traducción en realidad de la palabra Buda. A partir de estos sutras se ha estudiado y se ha desarrollado y se ha hablado muchísimo. Él habla de las 4 nobles verdades, que son la manera de salir del sufrimiento. Él dice, en la primera verdad dice, hay sufrimiento. En la segunda dice, el sufrimiento se debe a esto, esto y esto. En la tercera verdad dice que se puede salir y en la cuarta muestra cómo se puede salir, hablando del óctuple sendero. En el óctuple sendero hay una serie de acciones y de maneras de vincularse con la realidad que los budistas consideran como la ética budista, que tienen que ver con el recto camino, ¿no? La recta comprensión, la recta atención, y esto tiene que ver con que todo eso que uno hace en el óctuple sendero tiene una cualidad, la cualidad de ser recto, la cualidad de ser noble, la cualidad de poder discernir que esto que se hace tiene una cualidad saludable, noble y que lo que va a llevar en todo caso a la iluminación es eso. Dentro de esos conceptos, de esos 8 senderos, uno es sati. Sati es la palabra que después deriva en mindfulness. Mindfulness es una mala traducción del inglés. Y sati quiere decir algo así como recordarse estar presente, momento a momento, con una actitud de aceptación, con una actitud de no juicio, pero también tiene que ver con la compasión y tiene que ver con una mirada de comprensión de lo que está mirando. Todo eso es sati. Entonces el budismo que consideran que sati es muy importante, pero es parte de un todo, de la ética budista, es parte de cómo la persona se va a vincular con la realidad. Muy bien, a partir de este óctuple sendero la persona podría salir del sufrimiento porque podría reconocer el apego, porque podría conocer la impermanencia, porque podría reconocer algunas otras cosas como la no existencia de un yo. Todo esto es parte de las enseñanzas budistas con las cuales no nos vamos a meter, al menos hoy necesitaría estar como más armado mi discurso porque no quiero faltarle al respeto. Por otro lado, en Occidente se ha extraído sati, se le ha puesto el nombre de mindfulness
y se ha llevado a espacios laicos, a espacios como clínicas, a espacios como escuelas. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, algunos médicos como el Dr. Benson o el Dr. Kabat-Zinn, que son de distintas clínicas, observaron que las personas que meditan responden mejor, las personas que meditan con prestando atención plena, respondían mejor a los distintos tratamientos. Kabat-Zinn, tengo entendido que aprendió con Thich Nhat Hanh, seguramente la meditación Zen, que es lo que hace Thich Nhat Hanh, pero podríamos hablar de la meditación Vipassana, que es ver la realidad como la realidad es, las meditaciones Samatha, que tienen que ver con calmar la mente, y se les llaman meditaciones de tranquilidad. Es decir, hay todo un gran desarrollo alrededor de las meditaciones. Un componente de todo ese gran desarrollo es sati, es mindfulness, es atención plena, es atención correcta, es poder recordarse, estar presente y observar ese presente con claro discernimiento. Eso lo extrajeron en Occidente y lo llevaron a una práctica que solo se basa en eso. Entonces le enseñaban a todas las personas a meditar y proponían tratamientos médicos y psicológicos y veían que funcionaba muy bien. Por lo tanto se empezó a estudiar qué pasaba en el cerebro con eso. Y acá es donde Occidente ha aportado una gran cantidad de cosas buenas a esto, porque han encontrado a partir de esos estudios numerosos beneficios. Ni hablar que el más importante o lo más importante es poder ver cómo a partir de la práctica de sati o la práctica de mindfulness se reduce el estrés, disminuye el estrés y por lo tanto disminuye las probabilidades de muchas enfermedades. Se mejoran las relaciones, hay un montón de conceptos que han mejorado y Occidente ha aportado muchísimo material, muchísimos papers, muchísimas investigaciones en donde incluso hablan de cómo se va transformando la materia gris del cerebro. Tal vez en algún otro video podemos ir hablando de esas cosas, de los beneficios y demás. Por eso suscríbete al canal si es que querés seguir sabiendo de esto. Pero Occidente ha aportado muchísimo. Lo que tal vez el pecado que ha cometido es que a veces se lo extrae de la ética budista y se lo enseña de manera muy como si fuera una herramienta, como si fuera una cuestión de, bueno, hace esto que te disminuye la ansiedad y seguí viviendo tu vida normalmente. Esto lleva a una gran confusión y a un gran peligro, porque si yo vivo una vida donde estoy siendo explotado, por ejemplo, meditar me calmaría mi ansiedad, me calmaría ese estrés, pero yo no cambiaría mi vida, no modificaría esos aspectos de mi vida que están haciendo que mi vida sea una vida de una persona explotada. Es decir, un francotirador que está mirando por la mirilla de su arma a una persona a quien va a matar puede estar en un estado de atención plena, puede estar en un estado de plena presencia. Y esto en Occidente es considerado como mindfulness, pero en Oriente no. En el budismo esto no es mindfulness, porque esa persona no tiene un claro discernimiento, no tiene una clara comprensión de lo que está haciendo, está actuando torpemente y eso que está haciendo va a repercutir negativamente en él. Entonces, para Oriente, para el budismo, sati no es solo prestar atención al presente, recordarse estar presente, sino que tiene que ver con una ética, que tiene que ver con una manera de vincularte con la realidad. Por lo tanto, en el budismo, sati comprende todos los aspectos de la vida y todas las decisiones que uno toma en la vida. En Occidente, cuando se lo extrajo, muchas veces se lo enseña de una manera como de herramienta, como bueno, haces esto y entonces conseguís esto otro. A mí me parece que es interesante poder integrar ambas miradas, las miradas de Occidente que aportan mucho material objetivo y científico sobre los beneficios, sobre las distintas aplicaciones, y la mirada oriental que lo que enseña es cómo vincularte con la realidad de una manera diferente. Entonces, esta es al menos mi intención, mi manera de mostrarte qué es la atención plena, que no solo es estar presente, recordarse estar presente momento a momento, sino que viene acompañado de un claro discernimiento, de poder vincularse con la realidad de una manera diferente. Lo vamos a seguir explorando, lo vamos a seguir investigando. Me gustaría que te suscribas, que me comentes, que compartas el material si te parece interesante y que me cuentes cuáles son tus dudas, cuáles son tus experiencias. Así podemos ir construyendo materiales más idóneos para la gente que mira. Gracias por estar ahí.